El día de hoy vamos a entablar una conversación acerca del cálculo del precio para la prestación de nuestros servicios. Es de interés común saber qué precio le damos a nuestros clientes en la prestación de nuestros servicios. Si estamos regalando nuestro trabajo, si estamos teniendo unos precios muy altos que no son competitivos. Recordemos que no solamente competimos con precios, sino deberíamos competir con calidad y debemos conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué conocernos a nosotros mismos? Pues porque el precio lo damos nosotros. Y si no conocemos nuestra propia empresa, pues no sabemos cuánto cobrar. Y si lo que estamos cobrando es lo justo o estamos cobrando por debajo de lo que realmente nos cuesta el servicio. Entonces, para la prestación de cada uno de nuestros servicios, debemos conocernos a nosotros mismos, hacer una introspectiva para verificar qué es lo que tenemos, con qué contamos, con qué instrumentos vamos a prestar el servicio, con qué personal vamos a prestar el servicio, cuáles son esas características que debemos valorar para poder dar un precio, para poder dar un costo a nuestros servicios, con qué personal contamos, si es un personal calificado, si es un personal profesional, si es un personal técnico, si es un personal que está comprometido con la organización. Todo ese tema es muy importante, pues porque el personal, las personas, debemos saberle manejar, debemos saberlas capacitar, debemos conocer ese tipo de personas porque pues de alguna u otra forma es la imagen de la organización. Calidad versus precio, lo ponemos en la balanza. La calidad y el precio pues son importantes, ambas son importantes y deben estar bien equilibradas. Podemos tener buena calidad a bajo precio o a un precio competitivo, o buena calidad con un precio alto, o podemos tener baja calidad a un precio alto, baja calidad a un precio bajo. Cualquiera de esas combinaciones posibles se dan en la competencia y debemos identificarlas y debemos ver cuál es nuestro equilibrio. Una calidad con un precio justo pues da una buena competencia. Yo puedo tener buena calidad y un precio alto y puedo ser muy competitivo. El cliente toma decisiones, tiene muchas alternativas en el mercado para tomar la decisión de hacer una compra o adquirir un servicio, la prestación de un servicio. No podemos eliminar la competencia. La competencia siempre existe y la competencia siempre es buena. Si no existiera competencia, quiere decir que el mercado no necesita lo que usted le está suministrando. Si hay buena competencia, pues quiere decir que el mercado, la demanda de ese artículo o ese servicio, pues están en furor y es un buen mercado. Entonces debemos preguntar, ¿trabajar duro o saber trabajar inteligentemente? Entonces son hábitos empresariales que debemos saber reconocer y debemos saber interpretar. ¿Por qué grandes empresas ve uno que trabajan muy poco y les va mejor que a otras empresas que trabajan 24 horas al día? Porque saben trabajar inteligentemente, saben lo que tienen, valoran cada cosa que tienen dentro de su organización, aprecian, es decir, le ponen un precio a cada una de las cosas que tienen en su organización y de esta forma cobran lo que valen. Cuando no sabemos cobrar lo que tenemos y no sabemos valorar lo que prestamos y el conocimiento que tenemos, pues vamos a trabajar muy duro. Eso sí, vamos a trabajar de sol a sol, pero nunca vamos a ver crecer nuestra organización, que me imagino que ese es el objetivo fin último de cada una de nuestras empresas. Para las empresas de control de plagas, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Con qué contamos a la hora de prestar un servicio? Generalmente contamos con nuestro personal. Vemos al técnico, a nuestro personal, como el eje principal de la organización en materia operativa, porque lo es. Es una persona que debe estar capacitada, es una persona que con buena dotación, buena imagen, debe tener los conocimientos técnicos para lo que hace. Debe saber lo que hace, debe contar con herramientas, no solamente herramientas físicas, sino herramientas intelectuales para poder conocer y poder darle una orientación al cliente. Ya habíamos hablado de eso en varias ocasiones, donde hay que echarle un ojito al técnico para aumentar las capacidades técnicas de su labor. Entonces, pero el técnico no hace esa labor solo. El técnico necesita herramientas. Dentro de esas herramientas podemos contar con equipos y herramientas, equipos mecánicos, equipos eléctricos, diferentes tipos de equipos que le hacen y le facilitan de alguna u otra forma la actividad en campo. Pero también contamos con medios de transporte. Generalmente
motocicletas que nuestros técnicos utilizan para movilizarse por toda la ciudad, poder prestar sus servicios. Pero también van a utilizar insumos, como por ejemplo insecticidas, rodenticidas, desinfectantes, geles, accesorios ecológicos, etc. Todas estas herramientas son utilizadas para el control integrado, por eso se llama integrado, de las plagas. Pero también debemos cuidar a nuestros técnicos, dotándoles de elementos de protección personal adecuados y a la medida con el fin de proteger la integridad física, integridad en la parte de salud de cada uno de nuestros trabajadores. Por lo tanto, también debemos tener en cuenta que debemos realizar unos aportes parafiscales, unos aportes a la salud, a la ARL con riesgo 5 para nuestra actividad económica, que van a propiciar una seguridad no tangible a nuestra empresa, pero sí legal, que nos va a blindar de alguna otra forma a nuestra parte operativa, a nuestros técnicos, con una seguridad social, llámese EPS o llámese ARL. También contamos con asesorías. Ustedes cuentan con la asesoría permanente técnica por mi parte y también cuentan con asesoría técnica en la parte de seguridad y salud del trabajo, que ya es obligatorio, para temas relacionados con la aplicación de plaguicidas, con el manejo, almacenamiento, distribución, transporte de plaguicidas, con la parte de seguridad, con la parte de salud, en la prestación de cada uno de esos servicios. Entonces recordemos que no todo el mundo se las sabe todas, entonces para eso existen las asesorías, para poder soportar lo que ustedes no conocen o tienen falencias de conocimiento y tengan una persona que los apoye en esa parte. También me imagino que tienen asesoría en la parte contable, la parte financiera, la parte de toma de decisiones. Algunas empresas cuentan con gerencias estratégicas, gerenciamiento de alto nivel, que van a otorgarles mayor precisión en la toma de decisiones. Y lo más valioso y lo más importante, que creería yo, que es el tiempo. El tiempo no se recupera y el tiempo lo cuesta, lo vale todo. En la prestación de los servicios, en la venta de servicios, generalmente nos cobran por el tiempo. El tiempo es la unidad de medida en la prestación de los servicios. En un bien le cobran por el objeto valor que está adquiriendo. Pero en la toma en el servicio es el tiempo, la unidad de medida. ¿Cuánto cuesta poner un técnico en tanta distancia para prestar un servicio de desinfección ambiental por tanto tiempo, utilizando X materia prima, utilizando X equipos, movilizando X personal, utilizando X dotación y utilizando X tiempo? Entonces vamos a ver una perspectiva, unos cálculos básicos. Todas las empresas deberían tener en cuenta a la hora de ejecutar una cotización, a la hora de prestar un servicio, a la hora de calcular cuánto nos cuesta prestar un servicio. Entonces, desde este momento voy a presentarles un Excel. Necesito que estén pendientes y cualquier duda en el camino me vayan preguntando. Vamos a hacer unas operaciones matemáticas. Es básicamente sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso es calcular. Ya conociendo cuáles son esas condiciones básicas para la prestación de un servicio, en donde para la prestación del servicio necesitamos el personal, un medio de transporte, un equipo, el tiempo, unos aportes parafiscales, unas herramientas, un modo de desplazamiento, ya sea por una camioneta, un vehículo propio, una motocicleta, un medio de transporte público, etcétera. Todo eso nos cuesta como organización, como empresa, saber cuánto nos cuesta. Vamos a determinar el factor prestacional primero del personal. Aquí hablamos del personal. Llámese personal técnico, personal operativo, personal administrativo. Vamos a calcular cuál es ese factor de prestacional. Entonces, para saber cuánto se le paga a un técnico o a un empleado X, entonces el salario mínimo es de $1.000.000. Entonces, imaginémonos que tenemos un técnico, tenemos un auxiliar contable, tenemos un asistente administrativo, etc. Podemos calcular a un operario, le podemos pagar lo que ustedes consideren. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio con el salario mínimo, que está en $1.000.000.
El auxilio de transporte para el año 2022 está en 117.172 pesos. Es decir, que para calcular cuánto cuesta cuántas horas ordinarias diurnas en el día va a trabajar al mes, entonces decimos que el mes tiene 30 días, pero tiene 4 domingos. 30 menos 4 me dan 26 días laborables, de lunes a sábado. Y generalmente trabajamos 8 horas, es decir, que vamos a trabajar en el mes 208 horas. Eso es importante tenerlo en cuenta, 208 horas. ¿Cuáles son esas horas diurnas festivas al mes? Es decir, también debemos calcular los domingos. ¿Por qué los domingos? Porque se descansan los domingos, pero el empleador, la empresa, le paga al trabajador los domingos. Sin trabajarlos, tiene que pagar, son descansos remunerados. Es decir, 4 domingos a 8 horas, les va a pagar 32 horas sin laborar. Es decir, en el mes la empresa va a pagar 240 horas. 208 que labora y 32 que descansa. En total, 240 horas se cancelan. Trabajan 208 y descansan 32. Vamos a hablar de las prestaciones sociales. Se le va a pagar salud, pensión y ARL riesgo 5 para trabajadores de alto riesgo, como por ejemplo trabajo en alturas, espacios confinados. Para trabajadores administrativos, riesgo 1. Para salud, según la normatividad colombiana, tenemos que la prestación social corresponde al 12.5%, para pensión del 16% y para riesgo 5 de la ARL 6.96%. Para riesgo 1, tema administrativo 1.044%. Esos porcentajes vienen dados por la legislación nacional. Pero entonces esos porcentajes, ¿a quiénes van cargados? Al empleador en el tema de salud paga el 8.5% y el empleado el 4%. Pensión, el empleador reconoce el 12% y el empleado colabora con el 4%. Y la ARL, el empleador es el responsable o está a cargo del pago de toda la ARL. Para las prestaciones legales o provisiones, es decir, son prestaciones legales que no se le pagan al empleado en el momento, pero la empresa tiene la obligación de irlas guardando durante los meses con el fin de pagarlas en el momento indicado. Las primas, recordemos que en el año son 2 primas, una en junio y una en el mes de diciembre, cada una con una fecha límite para pago. Viene dada con el 8.33% que corresponde, si vemos la fórmula acá arriba, corresponde a 15 días, es decir, la prima corresponde a una quincena cada 6 meses, cada 180 días. Eso me da el 8.33%. Igual a cesantías. Las cesantías son anuales. Las cesantías corresponden a un mes de salario en un año, 360 días. 8.33%. Los intereses a las cesantías corresponden al 1%. Las vacaciones corresponden a 15 días de vacaciones por cada año. Eso equivale al 4.167% del salario total. Y todas estas, la prima, la cesantía, los intereses y las vacaciones, van cargadas al empleador. Parafiscales. Hablamos de parafiscales, el SENA, el ICBF y la Caja de Compensación Familiar, lo que hablamos de CAFAN, Colsubsidio, Compensar, etc. El SENA es el 2%, el ICBF es el 3% y la Caja de Compensación es el 4%. Cada uno de estos porcentajes van cargados también al empleador. La dotación de uniformes. Para la dotación, los uniformes se tienen que entregar 3 veces al año, es decir, cada 4 meses. Esta dotación de uniformes depende del puesto, depende de la empresa, depende de la actividad económica que se genere, pues va a tener una dotación. Bueno, hay otra información, solo para los empleados que vengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes se le entrega dotación. Si gana más de 2 millones de pesos, es decir, 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues no tiene derecho a la dotación. La dotación va por parte del empleado. Esta dotación, hasta 2 salarios mínimos, va por parte del empleador, es decir, de la empresa. Pero la dotación, como les mencionaba, depende del puesto, del cargo, etc. Entonces, una dotación normal como
para nuestra actividad económica, para el control de plagas, son botas punta de acero, tienen un costo comercial aproximadamente de 120.000 pesos, un pantalón, un overol y una camisa, cada uno con su precio. En total, una dotación de una persona, 265.000 pesos, que multiplicadas por 3 veces al año me cuestan 795 por persona. Esos 795 a los 12 meses, cada mes me cuesta aproximadamente 66.250 al mes, es decir, un 6.63% de acuerdo al salario. Para poder pasar estos porcentajes a pesos, entonces básicamente lo que hacemos es multiplicar el porcentaje en el salario mínimo, el salario del mes del empleado, que básicamente, pues como el salario mínimo es de 1.000.000 de pesos, pues es muy fácil la conversión. 8.5% del 1.000.000 son 85.000 pesos. De las prestaciones sociales para salud, pensión y ARL, 274.000 pesos es lo que el empleador o la empresa, por cada empleado que gane el salario mínimo, tiene que pagarle a salud, pensión y ARL. Y el empleado colabora con el 80.000 pesos. Prestaciones legales, todo va cargado al empleador, es decir que mensualmente por cada empleado que gane, que devenga el salario mínimo, debe guardar 218.333 pesos mensuales para guardar primas, cesantías, intereses y vacaciones. Los parafiscales, 90.000 pesos cargados al empleador. La dotación, 66.250 mensual cargados al empleador. En total, si sumamos el total de las prestaciones sociales, las prestaciones legales, los parafiscales y la dotación, nos da un total de un factor prestacional de 649.183 pesos, que equivalen al 64.92%. Es decir, yo no solamente le estoy pagando 1.000.000 de pesos al empleado, le estoy pagando 1.000.000 más el auxilio de transporte, más el factor prestacional, le estoy pagando 1.766.355 pesos, que es el dato que estamos mostrando acá. Este es el salario más prestaciones de 1.766.355. Ese es el valor que nos cuesta tener un empleado extra con salario mínimo en la empresa mensualmente. Eso es lo que nos cuesta al mes, pero ese empleado al mes debemos transformarlo a minuto o a hora, porque yo presto servicios por minuto, por hora o por día. Entonces vamos a hacer un cálculo general de los días solares, festivos. ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Entonces tenemos esta tabla. Los meses de enero a diciembre, cada uno con el número de días que tenga. Días no hábiles, festivos, dominicales y días hábiles. Sumados los 365 días, 70 días son festivos y 70 días son entre festivos y dominicales, es decir, no se labora. Es decir, que tenemos días hábiles de los 365 días, vamos a trabajar 295 días que son hábiles para poder laborar. De esta forma, tenemos 365 días solares, 70 días festivos, 295 días hábiles, 15 días de vacaciones y 4 días de ausentismos, pero estos ausentismos los incorpora cada una de sus empresas de acuerdo al historial. ¿Qué es el historial? Verificar ese empleado cuántas veces se me ausenta por permisos o por enfermedades o por algún tipo de incapacidades. Esos son los números de ausentismos en el año. Es decir que de los 365 días al final, restándole los festivos, las vacaciones y los ausentismos, vamos a tener un total de 276 días laborados en el año. Es decir, 1.766.000, que es lo que me cuesta al año. Voy a multiplicarlo por 12 y lo divido en los 276 días que son laborados. Son 76.798 pesos el mes trabajador. La hora me cuesta 10.971 y el minuto me cuesta 183 pesos. Para un salario mínimo, teniendo en cuenta factores prestacionales, salario mínimo, auxilio de transporte, dotación, parafiscales, prestaciones legales, prestaciones sociales. Un trabajador con salario mínimo me cuesta 183 pesos el minuto. Ya nosotros vamos a colocar si tenemos un gerente, si nosotros somos nuestros propios gerentes, pues nos devengamos un salario
considerable, digamos 4 millones de pesos, etcétera. Entonces ya vemos que el auxilio de transporte se desaparece porque ya el gerente o el administrativo que se gane 4 millones de pesos devengan más de 2 salarios mínimos, no tiene auxilio de transporte, tampoco tiene el tema de dotación, aparece en 0%, y por lo tanto ese gerente me cuesta a mí por minuto 655 pesos. De esta forma yo puedo colocar X cantidad de cargos que tenga en la empresa. Por ejemplo, puedo tener un gerente, un auxiliar administrativo y un técnico aplicador. El gerente me cuesta 4 millones, como habíamos dicho en el ejercicio, el auxiliar 1 millón y el técnico 1 millón. Auxilios de transporte, factores prestacionales, el valor del día, hora y minuto. Es decir, todo mi personal en la empresa, el minuto me cuesta 1.021 pesos en minuto. Es decir, cada minuto que estamos parados, estoy perdiendo 1.000 pesos en la organización. Y generalmente no lo sabíamos. No sabíamos cuánto estábamos perdiendo. Otros costos, porque estos son los costos de los empleados, pero la empresa también tiene otros costos que son costos fijos. ¿Qué es un costo fijo? Un costo fijo es aquel costo que existe si se vende o no se vende. Si se presta el servicio o no se presta el servicio, ese costo siempre está. Es un costo fijo mensual. Cada uno en sus empresas colocará sus costos, el arriendo local, digamos, ponemos un valor de 1.800.000, un servicio de parqueadero de 150.000, un servicio de transporte de 200.000, servicios financieros entre asesoría contable 700.000, servicios públicos 350.000, un servicio de internet, un servicio de vigilancia, algunos suministros, si tienen cafeterías y si tienen servicio de aseo. En total, esos costos me dan 3.875.000 que los convierto en horas. ¿Cómo los convierto en horas? Pues fácil, cojo el total y lo divido en 208. ¿Por qué en 208? Porque habíamos hablado que 208 son las horas que se elaboran, las horas al mes que se elaboran. Entonces pago 240, pero tengo 208 para recuperar lo que pago. Entonces ese es el valor de hora y una hora tiene 60 minutos. Lo transformo en valor por minuto, que es decir, 310 pesos por minuto. Entonces todo eso va a mi cálculo. Es decir, la empresa por ser empresa física, tener todos estos servicios, gastar todo esto mensual, me devenga 310 pesos por minuto. O sea, tener la empresa me cuesta 310 pesos por minuto. Pero adicional tenemos equipos. Tenemos una moto, tenemos una aspersora, tenemos un nebulizador, una insufladora y una bomba sumergible, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas, esos equipos cuestan. Tienen un precio en el mercado. Una moto de 8.500.000, una aspersora de 200.000, un nebulizador de 3 millones, una insufladora de 200.000, una bomba de 800.000. Precios comerciales. Depreciación de la vida útil, porque es que las cosas se gastan, las cosas se acaban, que es lo que le reconocemos al técnico como rodamientos. Esa depreciación de la vida útil al mes, generalmente, pues lo consideramos, cada empresa lo considera, ¿cuánto puede durar una moto? 5 años, 60 meses. ¿Cuánto puede durar una aspersora? 6 meses. ¿Cuánto puede durar un nebulizador? 2 años. ¿Cuánto puede durar una insufladora? 2 años. ¿Cuánto puede durar una bomba sumergible? 2 años. Es decir, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión de ese equipo? Porque debo recuperar la inversión. Es decir, entonces eso es lo que me cuesta mensualmente cada uno de estos equipos. Y lo mismo, utilizo el factor de 208 horas al mes para calcular el valor de hora de ese equipo y 60 minutos y una hora para calcular el valor del minuto. Es decir, una moto de un técnico que cueste esto en el mercado me cuesta 11 pesos el minuto. Una aspersora por tenerla parada me cuesta 3 pesos por minuto. Cada uno de esos equipos, al tenerlos detenidos, me cuestan esto por minuto. Ahí ustedes colocan los equipos que tengan, los precios, para que les haga el cálculo. Y tenemos el cálculo del precio por servicio. Entonces, ya resumiendo, vamos a tener esta tabla donde yo coloco los empleados. Tengo un gerente, tengo un auxiliar administrativo y tengo un técnico aplicador. Voy a prestar un servicio en una cafetería que tiene problema de cucarachas.
Es una cafetería aproximadamente de 100 metros cuadrados, una cafetería relativamente pequeña, tiene problema de cucaracha y calculé que estamos a una hora de distancia, es decir, el técnico sale de la empresa, recorre una hora, llega al servicio y se devuelve y recorre otra hora. En el servicio me di cuenta que dura aproximadamente 2 horas en el servicio, realizando el servicio, porque hay muchas cosas que correr, hay muchas cosas que hay varios sitios donde aplicar, varios puntos críticos donde aplicar el insecticida. El técnico tiene que llevar una aspersora, el técnico tiene que llevar X cantidad de insecticida, solamente se me da un técnico, entonces vamos a hacer el cálculo de ese servicio. Duración del servicio. Dijimos que 1 hora de tránsito, 1 hora de vuelta y 2 horas en el servicio. En total son 4 horas. Esas 4 horas son las que vamos a gastar en el servicio. El gerente, ¿cuántas horas va a gastar en prestación de ese servicio? Es decir, en toma de decisiones, en verificar las condiciones del cliente, llamar al cliente, que utilice media hora para ese cliente. El auxiliar administrativo, que es la persona generalmente que realiza la documentación, la ruta, le entrega al técnico los elementos de la bodega, etcétera, que gaste 1 hora. Y el técnico aplicador va a gastar las 4 horas. ¿Por qué? Porque el técnico aplicador se monta en su vehículo y hace el desplazamiento y presta el servicio. Va a gastar las 4 horas. Listo. Entonces, vamos a ver en la siguiente tabla los equipos. Entonces, voy a utilizar una moto, voy a utilizar una aspersora, nebulizador no necesito, insufladora tampoco y bomba sumergible tampoco necesito. Entonces, de esta forma vamos a calcular el precio de los equipos. Entonces, decimos que en 4 horas una motocicleta me va a costar 2.700 pesos y una aspersora en 4 horas en uso me va a gastar 641 pesos. No en uso porque la van a utilizar 2 horas, pero va a estar fuera de la empresa 4 horas. Los costos fijos en esas 4 horas me cuestan 74.000 pesos. Los accesorios, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar monitores, voy a utilizar 5 monitores. Voy a utilizar gel, no voy a utilizar gel, voy a utilizar 10 mililitros de insecticida y aquí me calcula el valor del servicio. Entonces ese valor del servicio de 2 horas en ese cliente me va a costar 163.000 pesos. Entonces eso es lo que me va a costar, le va a costar a la empresa ese dinero para prestar el servicio. De esta forma calculamos los empleados, calculamos la maquinaria, calculamos los costos fijos y calculamos los accesorios que utilicemos. Entonces, los accesorios son costos variables. ¿Por qué costos variables? Porque varían de acuerdo a lo que vayan a realizar. Aquí están, por ejemplo, los precios comerciales tentativos de un monitor, de una trampa, de una jaula, de lo que ustedes utilicen, las cantidades que ustedes utilicen y el costo, que básicamente es la multiplicación de la cantidad por el precio comercial. Y de esta forma se calcula el costo por servicio, teniendo en cuenta los empleados, principalmente los factores prestacionales, para poder calcular el valor. Haciendo el ejercicio de cuánto me cuesta la compañía al mes, teniendo esa cantidad de empleados, que es un gerente que venga a 4 millones, el auxiliar contable y el técnico que venga al salario mínimo, los empleados me cuestan 9.800.000 al mes. Los equipos me cuestan 341.000 pesos al mes, así los tenga quietos. Y los costos fijos me cuestan 3.875.000. Venda o no venda, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, internet, etc. En total, los costos de esta empresa suman 14 millones al mes. De esta forma, yo puedo también calcular el costo de equilibrio, el punto de equilibrio de mi organización. ¿Cuánto debo vender? ¿Cuántos servicios debo prestar para poder llegar a solventar los costos mensuales de la organización? Verificamos si lo que estamos vendiendo al mes es lo que me cuesta tener la empresa, estamos perdiendo o estamos ganando y cuánto estamos ganando. Adicional a eso, al valor del costo del servicio, cada empresa tiene un porcentaje de utilidad, porque obviamente son empresas con ánimo de lucro.
Entonces cada uno le pone su índice de utilidad y de esa forma calculamos los costos por servicio.